Hola Site2Goers, bienvenidos de nuevo a otro video. ¿Alguna vez te has preguntado si estás siendo manipulador? Un estudio sobre manipulación no maquiavélica sugiere que para que ocurra la manipulación debe haber una combinación de intención y desconsideración. Esencialmente, es hacer que alguien estratégicamente haga o piense algo, pero sin abordarlo directamente. Lo curioso es que a veces puedes ser manipulador sin querer. Esto significa que no eres consciente de cómo estás influyendo en el comportamiento de otra persona. Entonces, para mostrarte cómo puede ser la manipulación involuntaria o cómo puedes detectarla, aquí te presentamos 5 señales de que puedes ser manipulador involuntariamente. Número 1. Decir que harás todo tú solo. ¿Asumes a propósito más responsabilidad de la que eres capaz de manejar? Si bien decir que harás las cosas por tu cuenta puede sonar como si estuvieras siendo independiente, también puede ser un método para presentarte como un mártir para inducir la culpa en los demás. Por ejemplo, anunciar que irás a limpiar el baño aunque ya hayas limpiado el resto de la casa. Puede ser una forma de dar a entender que nadie en la casa se preocupa lo suficiente por ti como para ayudarte. Esto puede terminar haciendo que los demás se sientan culpables a pesar de que no sabían que necesitabas o querías ayuda. Por eso es tan importante pensar si lo que estás diciendo es justo y razonable y si acaso podrías comunicar más directamente tus necesidades. Número 2. Haces muchas promesas. ¿Alguna vez le prometiste a alguien que lo invitarías a comer en su restaurante favorito a cambio de un favor, pero luego no lo cumpliste? Ya sea aceptar asistir a la fiesta de cumpleaños de su hermano o asegurarle a un amigo que lo acompañarás a su cita con el médico, prometer demasiado es otro comportamiento que la terapeuta con sede en Nueva York, Irina Feuerstein, identifica como manipulador. Cuando le haces una promesa a alguien y no cumples con tu parte del trato, esto puede hacer que la otra persona se sienta engañada, enojada y con menos probabilidades de volver a confiar en ti en el futuro. Número 3. Usas el tratamiento silencioso. ¿Sabías que no decir nada también puede ser emocionalmente coactivo? Puede que a veces sientas que la mejor opción durante una discusión es no decir nada. La ironía es que este comportamiento a menudo proviene de un lugar de dolor. La psicoterapeuta Rebecca Hendricks, con sede en Nueva York, dice: la gente es manipuladora sin saberlo cuando usa el silencio como arma. Es una forma ineficaz de lidiar con el dolor. En lugar de silenciar la radio, una solución más efectiva puede ser tratar de comunicarle a la otra persona cómo te sientes y permitirle que te explique su comportamiento. Esto puede potencialmente evitar el resentimiento en el futuro. Número 4. Tienes patrones en tu lenguaje. ¿Exageras a veces cómo te sientes para que los demás simpaticen contigo? La psicoterapeuta Jennifer Silverstein dice que a menudo se puede ver un patrón en las personas que manipulan sin querer. Un ejemplo de esto puede ser cuando no te sientes bien y lo describes como la peor enfermedad del mundo, a pesar de que no sea completamente realista o verdadero. El uso de un lenguaje catastrófico y la exageración pueden parecer manipuladores, especialmente si esperas que los demás te respondan de cierta manera, como que empaticen con lo que te está pasando. Número 5. Maquillas o distorsionas los hechos de una situación. La psicoterapeuta Jennifer Silverstein afirmó que la manipulación involuntaria puede manifestarse al exagerar los hechos. Un ejemplo de esto puede ser que tengas una cita temprano en el hospital a las 9 de la mañana, pero que les digas a otras personas que tu cita es a las 7:30 de la mañana porque técnicamente esa es la hora a la que te tienes que levantar para llegar a tu cita a tiempo. Esto puede evocar la empatía de los demás, lo que puede hacerte sentir mejor acerca de tu situación. ¿Te identificaste con alguna de estas señales? Si es así, este puede ser el primer paso para aprender a ser consciente de cómo afectas a otras personas. Si quieres aprender más sobre cómo sin querer afectamos a otros, puedes ver nuestro video hablando sobre positividad tóxica, frases que todos decimos sin darnos cuenta de que pueden herir a otros. Si te gustó este video, dale like y compártelo con alguien que pueda beneficiarse de él. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir una notificación cada vez que Site2Go publique un nuevo video. Las referencias y estudios utilizados se agregan en la descripción. Como siempre, gracias por vernos.